Buen día, Agustín, y a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es el cuadro de situación hoy? Digo, ayer había alrededor de una treintena de denuncias, hoy anoche se estaba hablando de casi medio centenar. Se supone que hoy otras familias también harán lo mismo. ¿Cuál es el cuadro de situación, Casanova? ¿Qué es lo que nos puedes decir a esta hora de la mañana respecto de este hecho que pareciera ser no nuevo, que explotó ayer, pero que no es un tema nuevo? Exactamente, nosotros en el transcurso del día de ayer justamente estábamos sesionando como cuerpo colegiado en el Consejo Provincial de Educación cuando nos enteramos de una reunión que estaba llevando adelante la directora para explicar y para dar a conocer a la comunidad educativa sobre una denuncia que habría recibido el día viernes ella de parte de una de las madres. Cuando está en este procedimiento, obviamente que empiezan a aparecer familias, padres, madres con otros relatos, lo que hizo que esto se pusiera cada vez más álgido, a tal punto que a media tarde ya acudimos por expresa indicación tanto del ministro como de la presidenta del Consejo, la mayoría del cuerpo colegiado al Jardín 31, para acompañar a la comunidad educativa en lo que estaban, escuchar. Y obviamente que los relatos desgarradores, terroríficos de madres, padres, familiares, abuelas, solamente a nosotros nos dejaban a la espera de lo que iba a suceder, que una vez llegada a la institución, esto de que en un principio había sido solamente la separación del cargo del docente, derivó también en una resolución que hizo el Consejo Provincial de Educación, la 821, donde se separa al docente y al equipo directivo. Ah, también los directivos del establecimiento. Sí, En el caso del docente, uno interpreta rápidamente el motivo de la desvinculación o de la separación o de la suerte de stand-by. En el caso del equipo directivo del establecimiento, ¿es por la demora, en todo caso, por la mora en abordar este tema con la comunidad? Cuál sería la imputación, digamos, el argumento que da lugar a este tipo de decisión, Casanova? la comunidad educativa justamente lo que denuncia es esto, y a los fines de poder realizar la investigación y que no haya ningún tipo de trabas en la investigación, es que se separa al equipo directivo para resguardar documentación, para que después en las declaraciones que puedan realizar ellos puedan hacerlo desde un lugar donde ya no están vinculados en su rol. Ujú. Este tipo de situaciones, ¿tienen algún procedimiento en particular dentro del Consejo de Educación, teniendo en cuenta que el sector es numeroso, que la población puede ser vulnerada en cualquier circunstancia, porque estamos hablando de la población infantil? Digo, ¿hay un procedimiento o se va respondiendo en función de cómo se presentan las circunstancias, los distintos casos, Casanova? No, a ver, las instituciones educativas, todas, absolutamente todas, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tienen un protocolo, ¿sí?, que es el que maneja en caso de que haya una simple sospecha de vulneración de derechos de niños y niñas, adolescentes. Tienen todas las instituciones un protocolo a realizar. Esto puede derivar en denuncias, puede derivar en sumarios a docentes, a comunidades educativas, ¿sí? Digo, comunidad educativa, auxiliar de servicio, equipos directivos, docentes y demás. En este caso, puntualmente los padres denuncian, digamos, que inclusive esto no estuvo con la alerta suficiente, que habían habido algunas denuncias anteriores, pero que no habían sido canalizadas. Obviamente que esto es parte de la investigación. Así es que por eso es que se O toma la sea, la decisión. presunción sería entonces que con anterioridad al viernes también hubo denuncias señalando a este docente, pero que no se canalizaron, no se difundieron, no se dio intervención. Aquí, ¿qué correspondería? ¿Una instancia administrativa o directamente la vía judicial, Casanova? No, acá hay dos instancias. Por un lado, la que está siguiendo la justicia, que está a cargo de un fiscal a través de una causa que está caratulada con el nombre de una de las madres, y que en este momento, es más, los padres están en la fiscalía aportando las denuncias de esta cantidad que usted mencionó, sí, que algunas fueron hechas en presencia ayer en, en el jardín, otras fueron, en el momento estuvo la sugerencia de que fueran a la comisaría más cercana, así que muchas familias fueron a la comisaría más cercana y así es como que se obtuvo una cierta cantidad, y otras el fiscal que nos acompañó anoche también,
hasta la medianoche, dijo que hoy a primera hora los estaba esperando para continuar recabando este tipo de información. Eso por un lado. Y por el otro, el Consejo Provincial de Educación inicia un sumario, ¿sí?, al equipo directivo y al docente, justamente por considerar, digamos, de que no estuvieron dadas las condiciones del equipo directivo del docente en resguardo de las infancias. Claro. A ver, en síntesis, entonces, Casanova, si uno se pone en el rol de directivo en un establecimiento educativo de la provincia de Neuquén, recibe una comunicación con algún nivel de formalidad por parte de un integrante de esa comunidad educativa acerca de la vulneración de derechos de parte de esa comunidad. La acción que corresponde aquí por parte del directivo de ese establecimiento educativo, ¿cuál es concretamente? ¿Notificar al Consejo de Educación, notificar al Poder Judicial, hacer una investigación propia? ¿Cómo se procede ahí? No. Mira, la gravedad de los hechos, digamos, lo primero que tiene es un supervisor a cargo, ¿sí? Sí. O una supervisora. Esta supervisora o supervisora también, evaluando la gravedad de los hechos, dispara para diferentes lugares, digamos, y después cada lugar es el que le da la importancia y la trascendencia y se transforma en una investigación o no. En el caso de la vía judicial, digamos, son en la defensoría del niño, la mayoría de las veces cuando un equipo directivo detecta a un alumno que ha sido vulnerado en su derecho en el seno familiar o en el barrio y demás, y que el niño lo cuenta, es como de esa manera actúa, digamos. Pero ahí me parece que se está incorporando un tercer elemento cuando dice, cuando se detecta en la escuela la vulneración de derechos fuera del entorno educativo. Aquí la vulneración se dio dentro o se presume se dio dentro del establecimiento. ¿Es el mismo proceder en esta circunstancia que cuando se detecta, por ejemplo, la situación de un niño, de una niña que pudo haber sido abusada pero fuera del contexto escolar? Sí, en realidad cuando es dentro del ámbito educativo es donde actúa con mayor rapidez, digamos, porque tenemos el accionar más fácil a través del supervisor, la jefatura de supervisión y la dirección de nivel. ¿Sí? Esto enseguida llega al cuerpo colegiado y se transforma en una resolución casi inmediata cuando se trata de estas situaciones, con separación de los cargos para que el victimario o victimaria no esté en contacto con los niños o niñas vulnerados. Así es como los equipos directivos, a veces para no entorpecer la investigación, como es en este caso, también se los separa de sus cargos. Claro. ¿Esa separación del cargo es temporaria? ¿Por cuánto tiempo se determina? ¿Cómo se decide eso? Mientras dure la investigación, ¿sí? El sumariante... Mientras digamos, dure la investigación de educación o de la justicia, sí, en este caso. de educación en este caso puntual, ¿sí? Esta resolución ya en uno de los articulados designa, o por lo menos le da la facultad a la Dirección Provincial de Sumario a designar un sumariante. El sumariante, digamos, con esta primera resolución, si él cree pertinente de que hay que separar a otras personas del cargo, se puede hacer ampliar esta resolución, o en el caso de que vea que alguna de las personas no ha sido o ha sido separada injustamente, también se la puede reincorporar, pero en la mayoría de los casos es de ampliación, ¿sí? Se hacen otras resoluciones que amplían los sumarios a partir de los testimonios que se van recabando. Uh-huh. Y la condición laboral de la persona que no es cesantía, sino que es suspendida en ese cargo, digamos, es reubicado en otro establecimiento, es enviado a la casa sin percepción de haberes, con percepción de haberes, con percepción de una parte de sus haberes. ¿Cuál es, desde el punto de vista más gremial, en todo caso, la condición? No se pierde la condición de docente hasta que no se sustancia todo el sumario y no se hace un capítulo de cargo, ¿sí? Se hace una nueva resolución después con la sanción que le corresponde a ese docente o al grupo de docentes o los docentes que estén involucrados. Esas sanciones pueden ir desde días de suspensión, ¿sí? 30, 60, 90, a cesantía, que son 5 años fuera del sistema educativo, o a exoneración, que es, digamos, no poder ingresar más, por lo menos, al sistema educativo. Claro. Casanova, la pregunta es delicada. ¿Cuál es la sospecha respecto de este docente? Digamos, ¿qué tipo de acciones abusivas son las que perpetraba en el establecimiento educativo y que dio lugar, digamos, a toda esta situación planteada en el Jardín 31? La situación vivida ayer en el jardín, desde media de la tarde que yo estuve hasta la medianoche, escuchar los relatos desgarradores de los padres, de las madres, de las familias, eran terribles.
el contexto en el que se daban eran en juegos que el docente proponía como actividades lúdicas, pero que terminaban siendo, digamos, situaciones en las que los niños eran o tocados, eran juegos donde obviamente eran abusados, ¿sí? De distintas formas, ¿sí? Hay denuncias que van desde que apagaba la luz, los castigaba si decían algo, habían juegos que tenían que ver con el monstruo, la caja negra, el juego del sillón, el cambio de pañales, pero bueno, eran juegos en los que había mucho contacto entre el docente y el niño o niña. Está bien. ¿Cómo se prepara el Consejo de Educación para detectar situaciones de estas, digo, para actuar de manera preventiva? Porque hoy tenés el hecho consumado y tenés que actuar a posteriori de algo en donde ya hubo una vulneración. Pero ¿cuáles son los mecanismos que tiene educación, el sistema educativo, para advertir esto, este tipo de situaciones, este tipo de perfiles psicológicos, en todo caso, dentro de su plantel profesional? Una de las primeras cuestiones, digamos, y que lo que acá también se está cuestionando, que lo hicieron los padres y por eso la separación del equipo directivo también, es que el docente debe presentar una planificación, ¿sí?, con las actividades que va a desarrollar en el aula. No es suficiente con eso, sino que también tiene que haber una supervisión sobre esas actividades, en qué momento se dan y cómo se dan. Esta supervisión la puede hacer el rol directivo, digamos, sea el vice o director o vicedirectora. También hay una supervisora a cargo de la institución. Hay como varios estamentos que tienen el rol de supervisar estas actividades, ¿sí? Obviamente que acá, cuando nosotros hablamos de un perfil como este que se está sospechando, digamos, nos deja en jaque a todos, porque justamente el modo de operar que ellos tienen es de ocultamiento de todas estas situaciones. Por eso es que se dan en niños muy pequeños, donde, como en este caso, niños de 3, 4, 5 años, que muchas veces se les descree en su relato, o hasta que no hay un caso puntual, no se actúa, ¿no? Pero ¿Qué antigüedad tiene este docente denunciado en el sistema público de educación? en nuestra provincia, 17 años. Y anteriormente, en esos 17 años, ¿hubo este tipo de antecedentes o no? No, porque si no se hubiese sustanciado algún sumario, hubiese tenido alguna sanción, hubiese habido algún tipo de investigación. Por lo menos en el Consejo no obra ninguna resolución, digamos, que donde se haya abordado una problemática como esta de él. Y de esos 17 años de antigüedad que tiene en Neuquén, ¿cuánto tiempo lleva en el Jardín 31? En los últimos años ha estado, ahí el agravante de esta situación es que en el último tiempo él concentró su carga horaria en el jardín, así que estaba tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Esto quiere decir que todos los niños del jardín, absolutamente todos los 2 turnos, tuvieron contacto con él, obviamente porque tienen la clase de música, porque es un profesor de música, que se da en forma semanal, Claro. en cada una de las salitas. Usted dijo, en la provincia de Neuquén tiene 17 años de antigüedad. ¿Él tiene más antigüedad en otros distritos o comenzó su tarea docente hace 17 años a esta parte? No, nosotros lo que tenemos registro de lo de la provincia, nada más, ¿sí? Cuando un docente se inscribe en la provincia, queda registrado en la Junta de Clasificación y posteriormente se elaboran listados para las escuelas cabeceras, que es de donde se los llama. Una institución tiene la necesidad de cubrir un cargo, se llama la escuela cabecera, y dentro del listado aparecen distintas personas ponderadas por su título, por los cursos que haya hecho, y bueno, llegan a las instituciones diferentes docentes. Él hace 17 años que está trabajando acá en la provincia. ¿Su condición ahora cuál es? ¿La de detenido, demorado, recupero libertad? Sí. No, No, esta es la parte, digamos, la está llevando el fiscal, Bray Obey. Hoy explicaba en otro medio él que está detenido, eso se logró hacer ayer. Y nosotros desde el Consejo Provincial de Educación, con la resolución 821, lo que hicimos fue separarlo del cargo, digamos, hasta que se sustancie toda la investigación sumaria. Casanova, le agradezco mucho la gentileza, muy amable. No, por favor, un gusto.